Las tres gracias, nuestra cita diaria. Y este tema con el que iniciamos verdaderamente es muy, muy interesante. Vamos a darle la bienvenida y el agradecimiento ya a nuestra primera invitada, que es la doctora Viviana Ontiveros. Ella es fonoaudióloga, especialista en implante coclear, que ya nos va a contar de qué se trata, cuáles son las indicaciones de este implante, que es algo que verdaderamente uno lo descresta, los avances de la ciencia y lo que se puede lograr con tantas personas. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, primero hay que hablar de la pérdida de la audición. Sí. ¿Cómo se diagnostica y cómo se comprueba que hay una pérdida de audición? Pues básicamente los primeros, digamos que el primer diagnóstico lo da el mismo paciente, ¿cierto? Cuando empieza a sentir que no está oyendo igual, que ya no oye ciertos sonidos en la familia, que se pierde durante las conversaciones, que lo llaman y no oye. Lo siguiente, digamos que después de que el paciente o la familia que rodea a ese paciente empieza a notar alguna diferencia, es hacer exámenes auditivos básicos, que son básicamente 3, que es una audiometría tonal, una logoaudiometría y una impedanciometría, que eso nos determinan el grado de pérdida y el tipo de pérdida que el paciente tiene. Y de acuerdo a eso y a la evaluación inicial que la hace el médico, ya se determina si es candidato para audífonos o para implante coclear, que sería la segunda opción. Este es el caso de las personas que nacen escuchando y que van perdiendo la audición en el transcurso de su vida. Pero ¿qué pasa o cómo me doy cuenta si mi hijo recién nacido tiene problemas de audición? Bueno, es difícil, honestamente, diagnosticar un niño pequeño, a no ser de que el niño tenga algún antecedente durante el parto o antes del embarazo en la mamá, alguna enfermedad que nos haga pensar que de pronto puede tener algún compromiso auditivo, pero básicamente las mamás o las que somos mamás sabemos que los niños tienen unas características en el llanto, en que se sorprenden cuando hay un sonido que no esperan, se asustan, los truenos, los relámpagos. Entonces, lo primero que una mamá hace es como empezar a mirar que es diferente las respuestas auditivas. Y ya en ese caso, igual que en los adultos que se ensordecen, hay que hacer las mismas pruebas. A diferencia, digamos, que en el adulto, existe otro examen que son los potenciales evocados auditivos, que es un examen que le permite al especialista, sin mediar en el paciente, tener unas respuestas reales del nivel auditivo. Pero puede ser que estos exámenes que se hacen de recién nacido tengan una implicación o tengan que ver con que el niño tiene todavía ese sistema inmaduro. También. ¿Cierto? También, y por eso es que es tan importante hacer toda la batería de evaluación, tener un grupo interdisciplinario que permita no solamente evaluarlo, sino también hacer terapia, empezar a estimular a ver si realmente el niño tiene algún tipo de alteración definitiva. Y ya después de haber hecho un proceso completo de evaluación es cuando se toma la decisión de la prótesis que se va a utilizar. Cuando hablamos ya de adultos que van perdiendo la audición, pasa igual que con la visión y que con todo en la vida se va perdiendo, va disminuyendo. Sí. Es una muestra de cédula. Sí. O sea, sí, obviamente que no es en todas las familias, obviamente que hay unos elementos que predisponen a ciertos pacientes para ese tipo de cosas. Está el tema, por ejemplo, de la exposición al ruido, o de ingesta de medicamentos ototóxicos, o de alguna enfermedad que se adquiera ya con la adultez. Pero sí, es uno de los indicadores de que la cédula va a pasar. ¿La familia también y es hereditario? Sí, también existe un componente congénito. Pues no, la abuelita tiene 98 audífonos, normal. Sí, sí. Ahí no se considera. No te preocupes, normal. No, ya la ventaja a veces es que le sube y le baja cuando quiere oír. Sí, no, eso también. Y hay algunos abuelitos también que tienen una sordera selectiva. Exacto. Pues chisme, vea. Escuchan lo que perfecto. quieren. Pero Bueno, sabes que eso tiene una explicación, y es que aparte del tema auditivo existen unas habilidades neurológicas para escuchar. O sea, no solamente es oír o no oír. Hay personas que con pérdidas muy grandes de audición tienen una capacidad infinita de estar incluidos socialmente. Como hay pacientes que tienen pérdidas que no son tan grandes y tienen una incapacidad real para vincularse de alguna manera. Tiene mucho que ver, me imagino, con la personalidad y con también, la forma de... Sí, con la educación, con la personalidad, con las necesidades comunicativas que tenga el paciente. No es lo mismo la señora ama de casa que toda la vida ha estado en ese elemento, ¿cierto? Que el ejecutivo, ¿sí? Que maneja una empresa, que tiene reuniones, que viaja, que requiere estar todo el tiempo auditivamente conectado. Entonces, eso depende mucho, pero sí es real.
Bueno, cuando empiezan ya a hacerse los exámenes y se determina si definitivamente hay una pérdida de audición, entonces, ¿en qué casos audífono? ¿Y en qué casos ya sí entremos a lo que es un implante coclear también? Bueno, el audífono siempre será nuestra primera opción para todas las pérdidas que son leves, moderadas, severas y hasta cierto grado de profundas. El implante es una opción cuando ya el audífono no me da discriminación, es decir, cuando ya el audífono no me permite entender, no me permite elaborar, no me permite estudiar, y son pérdidas pues grandes, superiores a 80, 85 decibeles. En ese momento entra la opción del implante coclear, que es un dispositivo que se coloca a través de cirugía. Y reemplaza, a través de un electrodo, reemplaza las células que están directamente relacionadas con la audición, que están en la cóclea. A mí me lo va a tener que explicar, pero así como con plastilina, porque me parece increíble que algo que le implanten a uno logre cumplir la función de un órgano como el oído. Sí. Ajá. A ver, en la cóclea están las células que intervienen directamente con la audición, que es el caracolcito, pues, que todos conocemos. El oído allá profundo. Allá en el oído interno, ¿cierto? Entonces esas células van muriendo. Y eso va determinando el grado de pérdida que el paciente va teniendo, ¿cierto? Puede ser o paulatino o súbito, porque también tenemos pérdidas súbitas de audición. Entonces, el electrodo es un electrodo que se mete a través de cirugía, es, chiquitico, se coloca y ese electrodo está dividido en unas celditas que reemplazan cada una de las frecuencias que tenemos nosotros en la cóclea naturalmente. O sea, para escuchar lo grave, lo agudo, todo. Todo, va desde 250 hasta 8000, que es el grado, pues el nivel de audición que tiene un ser humano. Y eso se queda ahí. Eso se queda ahí a través de una cirugía y luego viene un segundo proceso en esa implantación y es la parte externa del implante, que esa se coloca un mes después de haberse hecho la cirugía y se coloca la parte que se ve. La parte que se ve tiene como dos componentes, uno que es un micrófono, que es como una ruedita que va colocado sobre el cuero cabelludo, que conecta directamente con la parte interna a través de un imán. Wow. Y eso tiene como un cablecito y lo que tú ves acá es como un audífono. Como si fuera esto. Como si fuera eso, ajá, exactamente. Así, como si fuera un audífono. Un audífono. Y el paciente maneja su audición desde afuera a través de un control. Entonces, el implante coclear de hoy en día tiene la posibilidad de darle al paciente la entrada a todos los ambientes auditivos. ¿Se hace para los pacientes que han perdido audición o una persona que no ha escuchado nunca también puede tener un Esa es una muy buena pregunta. Definir para una persona que nunca ha escuchado un implante coclear tiene muchas más, digamos que elementos a tener en cuenta que el que alguna vez escuchó. Porque lo que hacemos en la rehabilitación, que es a lo que me encargo yo, es que una vez el paciente tiene su dispositivo, es simplemente recuperar esa atención y esa memoria auditiva y traerla al presente con una forma nueva de oír. Pero el paciente que nunca ha tenido audición, que no tiene memoria neurológica, es un paciente en el que sí se puede poner un implante si el paciente tuvo audífonos antes, por ejemplo, si estuvo todo el tiempo conectado auditivamente, así sea un tris, si el paciente ha tenido lenguaje, si tuvo formación, o sea, si hay una serie de elementos familiares, sociales y el mismo paciente, sí se puede considerar. Lo que pasa es que el pronóstico es distinto. Claro. ¿Cierto? Entonces, en un paciente que no oyó y que se le va a poner un implante o no oyó bien, el pronóstico de unos buenos resultados es menor que el paciente que siempre oyó o que se ensordeció después y no es sino volverlo a conectar. Cuando te refieres a buenos resultados, ¿es que el paciente se pueda comunicar o cuál es el problema? Que porque entienda hay de pronto tanta lo que está dificultad. escuchando. Eso uno, que Cierto. entienda que, porque es que la idea de un implante es que tú no necesites ver a la persona para entender lo que se te dice, que el paciente uno se le ponga por detrás y le hable y entienda, que si te agachaste, él te sigue entendiendo, que sí, o sea, entonces cuando uno habla de buenos resultados en implante, está hablando básicamente de que la audición le sea beneficiosa para el lenguaje. En los niños, para desarrollar el proceso de lenguaje completo. Y en el adulto que se ensordece, para volver a desarrollar esas habilidades auditivas. ¿Sí? ¿Por qué el pronóstico varía? Bueno, pues porque es que tú con el implante puedes hacer cualquier cosa, hablar por teléfono, conectividad con Bluetooth, ver televisión, todo eso. Entonces, en el paciente que no tiene una memoria auditiva, que no desarrolló esa capacidad neurológica, habrá cosas que seguramente no puede hacer. Y debe ser una locura, además, porque de pronto de tener como un mundo de silencio, empiezas a escuchar y
todo el mundo es bulloso. Sí, o sea, es sí, que nosotros sí, nos sí. acostumbramos a vivir con esa En el bulla, pero silencio. realmente vivimos en un No, mundo imagínate, bulloso. y que prendan las 3 gracias en ese momento. Ahí se críe gallina. No, pero sí tengo una pregunta. Cuando se utiliza el implante coclear, como el oído está expuesto, pues, y de pronto varía con las diferentes presiones que hay. Entonces, ¿qué pasa con una persona que se hace un implante coclear, por ejemplo, con un avión? ¿O qué pasa si quiere ir a bucear? Claro, Nada. esa presión, puede No, hacerlo, nada. sin problema. Sí, montar en avión no tiene problema. Lo que tiene problema, por ejemplo, o problema no, tiene que cuidarse, por ejemplo, con las puertas de seguridad. Esas puertas de los centros comerciales, de los almacenes, porque lo que puede pasar es que el implante se desprograma. No se daña, pero se borra la información, entonces el paciente queda sin oír, ¿cierto? Si va a meterse a la piscina o va a bucear, el buceo y el manejo de presiones se hace en otra parte del oído, que es en el oído medio, o sea que no tiene, digamos que una relación Ninguna directa, implicación. pero sí tiene que quitarse el dispositivo externo. Claro. O sea, se Pues no quita lo de escucha. afuera, sí. Claro que ahora en el mercado hay un dispositivo que ya el paciente puede entrar con el implante al agua. Increíble, Es impermeable. los avances. Es que Maravilloso. hay impermeable. una última pregunta. Sí. Cuando se pierde la audición, ¿es cierto que se pierden primero, digamos, la capacidad de los sonidos agudos, de escuchar o sentir los agudos y después los Eso graves? depende. ¿O no es tan no genérico? es tan así. O sea, puede ser cualquiera. Puedes arrancar con frecuencias graves y luego perder las agudas, o puedes descolgar todas las frecuencias, o puedes. Eso depende. Por ejemplo, la exposición al ruido, que es una de las causas de pérdida, lo que primero se pierde son las frecuencias agudas, ¿sí? Pero no es una condición de que siempre sean las agudas o no, depende. Pues qué interesante este tema, doctora. Muchísimas Pero sobre gracias todo, por qué acompañarnos interesante y lo por que se ha favor logrado regrese. hacer, Claro que ¿cierto? es increíble. Es hermoso, de verdad, cómo la ciencia puede llegar a presentar tantas y tan buen pronóstico y oportunidades para los pacientes que están padeciendo esto. Gracias, doctora, por Muchas acompañarnos. gracias a ustedes.